El cinturón negro desafía a la criada negra, pero es el secreto detrás de esto lo que realmente deja a todos sin palabras. La suave luz del amanecer se filtraba a través del denso dosel y se extendía por toda la gran finca de Whitmore. Este era el barrio de las mansiones opulentas, donde la riqueza y el poder se escondían tras puertas imponentes. Entre ellos destacaba la mansión Whitmore, con sus altas columnas blancas y sus relucientes ventanas de cristal. Una exhibición silenciosa de autoridad tan escalofriante que no necesitaba voz. Dentro del enorme pasillo principal, los pasos de Kenya Johnson resonaron suavemente contra el piso de mármol pulido. Vestida con su uniforme azul marino intenso y un delantal blanco impecable, se arrodilló para fregar meticulosamente cada azulejo. Sus manos, callosas por años de trabajo incansable, se movían con una precisión elegante que hablaba de su dominio incluso de las tareas más agotadoras. La luz del sol de la mañana bailaba sobre su rica piel de ébano, reflejando una belleza tranquila enraizada en la dignidad. El cabello naturalmente rizado de Kenya estaba recogido en un moño prolijo, revelando un rostro fuerte y femenino. Cada pequeño gesto que hacía exudaba un aplomo y una resiliencia poco comunes. Sin embargo, su calma interior se vio interrumpida de repente por unos ruidos que llegaban desde el jardín trasero. Afuera, Bruce Whitmore, el hijo menor de la familia, estaba entrenando karate, como lo hacía todas las mañanas. La reputación de Bruce no solo se basó en su origen adinerado, sino también en su cinturón negro, un símbolo de poder del que hacía alarde sin descanso. Bajo la sombra del árbol antiguo, lanzó feroces patadas contra un pesado saco, cada golpe acompañado de un crujido agudo y satisfactorio. Su cabello rubio estaba cortado corto, sus ojos azules acerados eran fríos y calientes. Vestido con un je blanco inmaculado y con su reluciente cinturón negro ceñido a su cintura como una insignia de superioridad, Bruce esbozaba una sonrisa satisfecha después de cada golpe, recordándose a sí mismo y a cualquiera que lo mirara que era invencible. Más rápido, Bruce, instó a su entrenador, un hombre de mediana edad con cabello plateado, con un tono paciente pero insistente. No tienen ninguna oportunidad, respondió Bruce con frialdad, negándose siquiera a mirar atrás. Ni aquí, ni en ningún lugar. Desde dentro de la casa, Kenya escuchó cada palabra. Ella no tenía miedo, solo era profundamente consciente de la arrogancia que se disfrazaba de disciplina. Ella se había acostumbrado demasiado a ese tipo de desprecio. Apenas terminó de limpiar el salón principal cuando las grandes puertas se abrieron. Un conductor uniformado llevaba 2 maletas de cuero, y detrás de él caminaba Isen Whitmore, el hijo mayor, que volvía a casa por primera vez en años. Isen era un marcado contraste con su hermano. Alto y atlético, se movía con un aire tranquilo y pensativo. Llevaba una camisa de lino beige con las mangas arremangadas de manera informal, vaqueros oscuros y zapatos de cuero desgastados. Sus ojos verdes eran gentiles y su cabello castaño claro estaba alborotado. Isen irradiaba amabilidad y sinceridad, nada que ver con el aristócrata distante que muchos esperaban. Entró lentamente, su mirada recorrió las habitaciones como si tratara de recordar cada recuerdo bello y doloroso. En ese momento sus ojos se posaron en Kenya. Ella se quedó congelada, con el cubo en la mano y el trapo todavía aferrado a su costado. En ese instante el tiempo pareció ralentizarse. Isen la miró no desde arriba, sino con una curiosidad genuina y respetuosa. Kenya instintivamente se dio la vuelta, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Ella sintió algo diferente en su mirada, una tierna sinceridad que nunca había conocido. «Disculpe», dijo Isen cortésmente, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Kenya asintió levemente, con la mirada todavía baja. Isen la observó alejarse un momento más de lo debido y luego siguió hacia la sala de estar. «Amo Isen», saludó la anciana ama de llaves al acercarse. «Su madre aún descansa arriba. ¿Nos acompañará a almorzar?» «Sí», respondió Isen, dirigiendo la mirada hacia donde Kenya había desaparecido. «Estaré aquí unos días».
Minutos después, al pasar Kenia por la cocina, vio a Isen charlando afectuosamente con el chef, preguntándole por la salsa de melocotón que tanto le gustaba desde niño. Su actitud humilde y amable la sorprendió, y por primera vez sintió una calidez genuina en aquella mansión, por lo demás fría. Lo que Kenia no sabía entonces era que este encuentro aparentemente casual desencadenaría acontecimientos tan trascendentales que cambiarían su destino y el de toda la familia Whitmore para siempre. En el jardín, Bruce acababa de terminar su orgullosa demostración de karate. Se desató el cinturón negro, se secó la frente y miró hacia la ventana. Allí estaba Isen, contemplando el jardín con una mirada contemplativa, buscando algo distante y diferente. Bruce frunció el ceño, sintiendo una repentina incomodidad. No podía explicar la sensación, pero un pensamiento lo asaltó. Quienquiera que captara la atención de Isen de esa manera representaría la mayor amenaza para la posición de Bruce en esta familia. Y Kenia, continuando silenciosamente con su trabajo, no tenía ni idea de que se estaba convirtiendo rápidamente en el foco de una batalla silenciosa, una que pondría su dignidad, su autoestima y su respeto a la prueba más severa que jamás había enfrentado. A la mañana siguiente, la finca Whitmore estaba tan tranquila como siempre. Kenia se paró junto al gran ventanal del segundo piso y apartó con cuidado las gruesas cortinas, dejando que suaves rayos dorados llenaran la habitación. Desde ese punto estratégico, tenía una vista clara del extenso jardín de abajo, donde Bruce comenzaba su sesión de karate habitual. Su mirada bajó, observando cómo se desarrollaba la escena familiar. Bruce, vestido con su inmaculado G blanco y con su orgulloso cinturón negro ceñido firmemente a la cintura, se erguía erguido sobre el césped bien cuidado. Frente a él estaba Mike, su compañero de entrenamiento habitual, un joven luchador prometedor, pero mucho menos hábil y experimentado que Bruce. Kenia observó en silencio mientras se inclinaban en señal de respeto y luego se lanzaban al combate. Cada puñetazo y patada que Bruce asestaba era afilado y despiadado. Se movía a la velocidad del rayo, con sus fríos ojos azules fijos en su oponente como un depredador implacable. Mike, a pesar de sus mejores esfuerzos, estaba completamente superado. Bruce no solo quería ganar. Quería que Mike se sintiera completamente derrotado, que conociera todo el peso de su poder. Kenia frunció el ceño al ver a Mike desplomarse bajo una malvada patada giratoria. Permaneció inmóvil un momento, con el rostro contorsionado por el dolor, mientras Bruce simplemente permanecía de pie sobre él, con desdén e indiferencia grabados en sus rasgos. Kenia sintió que se le encogía el corazón. No era la intensidad de la pelea lo que la perturbaba, sino la absoluta falta de compasión de Bruce al ver sufrir a su amigo. «Levántate», ladró Bruce, con la mandíbula sobresaliendo. «No seas tan débil». Mike se puso de pie con dificultad, haciendo una mueca de dolor, con la cabeza gacha en señal de sumisión. Kenia se dio la vuelta, incapaz de seguir observando. En su mente apareció un recuerdo fugaz de su propio entrenamiento de karate, de cómo había aprendido que el verdadero arte marcial combinaba la fuerza física con el yo, el control y la compasión. Bruce podía tener una técnica formidable, pero claramente carecía de la única cualidad que define a un verdadero guerrero, la empatía. Negando con la cabeza, Kenia volvió a concentrarse en su trabajo, pero la inquietud persistía en su pecho. Se recordó a sí misma que su papel en esta casa no era juzgar a sus jefes. Sin embargo, por mucho que intentara apartar la mirada, no podía negar la creciente incomodidad que sentía cada vez que presenciaba la insensibilidad de Bruce. Sumida en sus pensamientos, Kenia no se dio cuenta de que Isen salía al rellano cerca de la escalera. Desde que regresó a casa, se había dado cuenta de que le prestaba más atención de lo habitual a esta mujer. No solo por su belleza natural y gentil, sino también por la serena dignidad en cada pequeño gesto que hacía. Había observado lo poco que levantaba la vista, como si mantuviera su verdadero yo a salvo. Decidido a acortar la distancia, Isen se acercó suavemente y le habló en tono amable, con cuidado de no sobresaltarla. En una hermosa mañana como esta,
No apetece salir ni un segundo. Kenia se sobresaltó, luego levantó la cabeza para encontrarse con su mirada genuinamente preocupada. Rápidamente recuperó la compostura. Con compostura, ofreció una pequeña sonrisa e hizo una ligera reverencia. Buenos días, señor Whitmore. Todavía tengo mucho trabajo que hacer. Isen ladeó la cabeza, devolviéndole la sonrisa, nada arrogante como su hermano. Creo que deberías tomarte un tiempo para ti de vez en cuando. El trabajo no lo es todo, ¿verdad? Por un instante, Kenia se quedó sin palabras. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba así. Había una sinceridad en las palabras de Isen como nunca antes había encontrado en esta casa. Negó con la cabeza suavemente. Gracias, señor Whitmore, pero sé cuál es mi lugar. Isen abrió la boca para decir algo más, pero el sonido de pasos pesados detrás de ellos los hizo girarse. Bruce salió del jardín, con el jey empapado de sudor, su mirada gélida mientras miraba primero a Isen y luego a Kenia. La miró fijamente, dejando claro su disgusto. Isen, llevas poco tiempo de vuelta y ya te comportas como si estuvieras cómodo aquí. Bruce se burló. Ten cuidado o la gente empezará a pensar que los Whitmore son demasiado blandos con su ayuda. El aire se tensó. Kenia inclinó la cabeza, ocultando su agitación interior. Isen, aunque sereno, no pudo ocultar el destello de ira en sus ojos. Bruce, no hay necesidad de eso. Bruce se encogió de hombros, riendo entre dientes con aspereza mientras pasaba junto a ellos sin decir una palabra más. Aunque su resentimiento era evidente, despreciaba que Isen mostrara amabilidad con alguien tan común como Kenia, una persona a la que consideraba indigna de atención en su elevado mundo. Una vez que Bruce desapareció de la vista, Isen se volvió hacia Kenia, con la mirada llena de pesar. Lo siento por mi hermano. Kenia negó con la cabeza suavemente y le ofreció una sonrisa comprensiva. Sin embargo, en su corazón, sabía una cosa con certeza. Dos mundos colisionaban, y pronto tendría que elegir de qué lado estar en esta lucha silenciosa pero feroz. Una batalla que nunca deseó, pero que el destino parecía haber dispuesto hacía mucho tiempo. Esa noche, la lámpara de araña de cristal del gran comedor de la familia Whitmore cobró vida, proyectando un resplandor majestuoso y poderoso sobre todo. El largo roble, la mesa, reluciente bajo su prístino mantel blanco, estaba servida con cubiertos relucientes, copas de cristal resplandecientes y porcelana exquisitamente elaborada. Cada pieza estaba dispuesta con una precisión inmaculada. Kenia y el personal de servicio se movían como una máquina bien engrasada, colocando cada plato y sirviendo cada copa de vino con meticulosa ceremonia. Sin embargo, a pesar de la elegancia, Kenia sintió una oleada de inquietud al ver la mirada fría y maliciosa de Bruce dirigirse hacia ella. La cena de esa noche era más significativa de lo habitual. Isen, el hermano mayor que había estado ausente durante años, finalmente estaba en casa. Su regreso le dio a la velada una intimidad que rara vez conocía, pero también elevó la tensión a un nivel casi insoportable. Kenia bajó con cuidado otro plato sobre la mesa, inclinó la cabeza y retrocedió un paso. Siempre supo cuál era su lugar al margen del drama familiar, invisible para la mayoría, pero desde el momento en que se sirvió el primer plato, percibió algo claramente extraño en el comportamiento de Bruce. Bruce se sentó junto a Isen, sereno y aparentemente tranquilo, pero rebosante de arrogancia. Recorrió con la mirada a su alrededor la mesa antes de hablar en voz alta, asegurándose deliberadamente de que todos pudieran oír. Isen, ¿sabes qué? Estoy realmente sorprendido. Solo llevas un día de vuelta y ya le estás prestando especial atención a la criada. La forma en que la miras es interesante. El comedor se sumió en un pesado silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Kenia, que permanecía en silencio al borde de la sala. Su corazón se agitó, pero su rostro permaneció sereno, sin revelar nada de su turbación. Lo entendió al instante. Bruce no solo intentaba humillarla, también estaba poniendo a prueba la paciencia de Isen.
Isen frunció el ceño. Miró a su hermano con una calma férrea y dijo: Bruce, creo que debería ser un poco más cortés. Es una cena familiar, dijo Bruce con una sonrisa burlona, y sus fríos ojos azules brillaron desafiantes. Sin inmutarse, insistió: no estoy acusando a nadie, hermano mayor. Solo tengo curiosidad. ¿De verdad es tan especial como para que te centres en ella de esta manera? Kenia escuchó cada palabra. Se le aceleró el pulso, no por miedo, sino porque en ese momento sintió la punzada del insulto, como hieren las palabras descuidadas. Isen no pudo permanecer callado. Dejó caer su vaso sobre la mesa de golpe. El fuerte tintineo rompió la tensión. Bruce, no sé qué intentas conseguir, pero así no es como la familia Whitmore trata a los demás. Bruce se recostó, relajado y burlón. La familia Whitmore. Tienes toda la razón, Isen. Nuestra familia establece sus propios estándares. No cualquiera puede entrar sin más y alterar ese orden. Su insulto quedó flotando en el aire de forma tan tangible que nadie se atrevió a hablar. Los demás empleados intercambiaron miradas nerviosas, apenas respirando. Kenia bajó la cabeza, luchando por ocultar sus emociones, aunque sintió una opresión en el pecho y las lágrimas amenazaron con derramarse. Esa fue la gota que colmó el vaso para Isen. Se levantó bruscamente, con los ojos encendidos, mientras se enfrentaba a Bruce. Estoy muy decepcionado de ti, Bruce. Menospreciar e insultar deliberadamente a una mujer inocente no te hace más fuerte. Solo expone tu propia debilidad e inseguridad. Bruce se quedó quieto, la sorpresa y la ira brillaban en sus ojos azules. Isen nunca le había hablado con tanta fuerza. Apretando la mandíbula, Bruce forzó una expresión tranquila y respondió: oh, entonces mi hermano, el que se fue de casa hace años, regresa y de repente se preocupa mucho por mis modales. ¡Qué interesante! Dicho esto, se puso de pie, arrojó la servilleta sobre la mesa como si fuera un guante y salió furioso, dejando la habitación en un silencio sofocante. Isen vio a su hermano desaparecer, luego se volvió hacia Kenia, con una mirada suave y arrepentida. Lo siento mucho, Kenia. No merecías eso. Kenia levantó la cabeza y le ofreció una sonrisa agradecida y compasiva, luego hizo una nueva reverencia y dijo en tono mesurado: gracias, señor Whitmore. Estoy bien. Ella conocía bien su lugar. Incluso con la defensa de Isen, ella seguía siendo solo una criada y no tenía derecho a mostrar dolor o emoción ante ellos. Sin embargo, en su corazón, comenzó a florecer una cálida gratitud hacia Isen, su primer aliado en este hogar. Y desde ese momento, Kenia se dio cuenta de que nunca podría volver a la vida tranquila que alguna vez llevó. Ella se había visto arrastrada a una batalla silenciosa, su dignidad, su respeto y su identidad enfrentados a la arrogancia y la crueldad de Bruce Whitmore, una guerra que ella nunca había pedido. Pero un destino parecía determinado y ella lucharía. Al día siguiente, la finca Whitmore permanecía en su habitual silencio pacífico después de la tormenta de tensión de la cena de la noche anterior. Kenia continuó cumpliendo con sus tareas en silencio, obligándose a parecer tan tranquila como si nada hubiera sucedido. Aún así, cada paso que daba por el largo y frío pasillo le recordaba la mirada fría y desdeñosa que Bruce le había dirigido la noche anterior. Por primera vez desde que llegó a esa casa, Kenia sintió que su corazón se encogía. Una vez que terminó de ordenar las áreas principales, a Kenia se le asignó limpiar la galería de trofeos privada de la familia. Había oído hablar de ello, pero nunca había puesto un pie dentro. Empujando suavemente la puerta para abrirla, se detuvo sorprendida ante la solemne grandeza de la habitación. Estantes de madera de cerezo, exquisitamente tallados, sostenían filas de brillantes metales dorados que captaban el cálido resplandor de las luces empotradas en el techo. Mientras examinaba cada detalle, su mirada se posó en una fotografía grande y adornada enmarcada, colocada de forma prominente en el centro. En el retrato, Bruce Whitmore erguía su impecable uniforme de karate blanco, radiante de orgullo mientras una enorme medalla de oro colgaba de su cuello.
La inscripción decía: Campeonato Nacional de Karate, División de Peso Abierto. Kenia se quedó mirando, sus ojos atraídos por el familiar cinturón negro, alguna vez su sueño, aunque nunca había tenido la oportunidad de ganar uno ella misma. De repente, los recuerdos volvieron a surgir. Recordó los días en que se encontraba de pie sobre un tatami de karate, escuchando los vítores que resonaban entre la pequeña pero apasionada multitud. Aquellos habían sido sus momentos más felices. Cada puñetazo y patada decisivos, cada gota de sudor en el suelo del dojo mientras superaba sus límites. En aquel entonces, Kenia Johnson era una estrella en ascenso en su suburbio de Atlanta, acumulando medallas y elogios de maestros que elogiaban su talento natural y perseverancia. Para ella el karate no era solo un arte marcial. Fue su orgullo, su salvavidas, el impulso que la impulsó a superar las dificultades. Pero todo se vino abajo cuando su mundo se vino abajo. La repentina muerte de su madre, su única familia, la obligó a abandonar sus sueños marciales y buscar trabajo para sobrevivir. La apasionada joven luchadora tuvo que crecer rápidamente, enterrando su amor por el karate en lo más profundo de su ser, como un recuerdo lejano. Perdida en sus pensamientos, Kenia no se dio cuenta de que Aizen estaba en la puerta. La observó atentamente, especialmente cuando ella se detuvo frente a la foto de Bruce. Sus ojos contenían algo que él nunca había visto. No era miedo, sino un profundo arrepentimiento, un anhelo oculto que se asomaba a través de su sereno exterior. Aizen habló suavemente, interrumpiendo su ensoñación. «Ah, Kenia, ¿hay algo en esa foto que te llamó la atención?» Sobresaltada, Kenia se volvió hacia él y un rubor de vergüenza se dibujó en su rostro. Ella lo ocultó rápidamente y esbozó su mejor sonrisa. «Oh, nada, señor Whitmore. Simplemente pienso que Bruce es muy talentoso». Aizen se quedó en silencio por un momento, su mirada aguda la examinaba, pero su tono permaneció amable. «No estoy convencido de que sea tan simple. Vi la forma en que lo miraste. Estoy seguro de que hay algo más detrás de tu expresión». Kenia se quedó en silencio, sus ojos evitando su mirada directa mientras su corazón latía con fuerza, en parte por sorpresa, en parte por miedo. Ella sabía que Aizen era inteligente y perceptivo. Y ahora él sospechaba del pasado que ella había trabajado tanto para ocultar. «Señor Whitmore, solo soy la ama de llaves. Mi pasado no es precisamente digno de mención», murmuró más para sí misma que para él. Aizen se acercó un paso más, todavía respetuoso, pero su sinceridad pareció llegarle al alma. «No estoy de acuerdo. El pasado de todos merece ser honrado, sin importar quiénes sean, y creo que el tuyo no es la excepción». Kenia sostuvo sus honestos ojos verdes, sintiendo la calidez de su buena voluntad, pero se mantuvo firme. No podía dejar escapar su secreto más profundo, especialmente en la casa Whitmore, donde cada movimiento era escrutado. «Gracias por su preocupación, señor, pero la verdad es que no hay nada que contar», dijo con firmeza, y luego volvió a su trabajo, dejando a Aizen solo en la reluciente sala de trofeos, con la mente llena de preguntas. En ese momento, Aizen se dio cuenta de que Kenia estaba lejos de ser un país común. Estaba más seguro que nunca de que detrás de su fachada reservada y humilde se escondía una larga historia llena de secretos, quizás el mayor de los cuales era su propia historia con el karate que Bruce mostraba tan orgullosamente. Y sabía que si quería comprender verdaderamente a Kenia, tendría que mirar más allá de los muros que ella había construido a su alrededor, aunque ninguno de los dos estaba preparado para la verdad que saldría a la luz. La noche del sábado en la mansión Whitmore nunca había estado más animada. Los invitados adinerados de toda Atlanta se habían reunido en gran número, vestidos con sus mejores y más elegantes atuendos. Las risas y las charlas amables resonaron en la amplia sala principal, donde los candelabros de cristal emitían un brillo deslumbrante, creando una atmósfera a la vez lujosa y ostentosa. Kenia se movía con gracia entre la multitud, balanceando una bandeja de plata pulida con copas de vino tinto intenso que captaban la cálida luz a su paso.
Menospreciar e insultar deliberadamente a una mujer inocente no te hace más fuerte. Solo expone tu propia debilidad e inseguridad. Bruce se quedó quieto. La sorpresa y la ira brillaban en sus ojos azules. Ethan nunca le había hablado con tanta fuerza. Apretando la mandíbula, Bruce forzó una expresión tranquila y respondió: «Oh, entonces mi hermano, el que se fue de casa hace años, regresa y de repente se preocupa mucho por mis modales. ¡Qué interesante!». Dicho esto, se puso de pie, arrojó la servilleta sobre la mesa como si fuera un guante y salió furioso, dejando la habitación en un silencio sofocante. Ethan vio a su hermano desaparecer, luego se volvió hacia Kenya, con una mirada suave y arrepentida. «Lo siento mucho, Kenya. No merecías eso». Kenya levantó la cabeza y le ofreció una sonrisa agradecida y compasiva, luego hizo una nueva reverencia y dijo en tono mesurado: «Gracias, señor Whitmore. Estoy bien». Ella conocía bien su lugar. Incluso con la defensa de Ethan, ella seguía siendo solo una criada y no tenía derecho a mostrar dolor o emoción ante ellos. Sin embargo, en su corazón, comenzó a florecer una cálida gratitud hacia Ethan, su primer aliado en este hogar. Y desde ese momento, Kenya se dio cuenta de que nunca podría volver a la vida tranquila que alguna vez llevó. Ella se había visto arrastrada a una batalla silenciosa, su dignidad, su respeto y su identidad enfrentados a la arrogancia y la crueldad de Bruce Whitmore, una guerra que ella nunca había pedido. Pero un destino parecía determinado y ella lucharía. Al día siguiente, la finca Whitmore permanecía en su habitual silencio pacífico después de la tormenta de tensión de la cena de la noche anterior. Kenya continuó cumpliendo con sus tareas en silencio, obligándose a parecer tan tranquila como si nada hubiera sucedido. Aún así, cada paso que daba por el largo y frío pasillo le recordaba la mirada fría y desdeñosa que Bruce le había dirigido la noche anterior. Por primera vez desde que llegó a esa casa, Kenya sintió que su corazón se encogía. Una vez que terminó de ordenar las áreas principales, a Kenya se le asignó limpiar la galería de trofeos privada de la familia. Había oído hablar de ello, pero nunca había puesto un pie dentro. Empujando suavemente la puerta para abrirla, se detuvo sorprendida ante la solemne grandeza de la habitación. Estantes de madera de cerezo, exquisitamente tallados, sostenían filas de brillantes metales dorados que captaban el cálido resplandor de las luces empotradas en el techo. Mientras examinaba cada detalle, su mirada se posó en una fotografía grande y adornada enmarcada, colocada de forma prominente en el centro. En el retrato, Bruce Whitmore erguía su impecable uniforme de karate blanco, radiante de orgullo mientras una enorme medalla de oro colgaba de su cuello. La inscripción decía: Campeonato Nacional de Karate, División de Peso Abierto. Kenya se quedó mirando, sus ojos atraídos por el familiar cinturón negro, alguna vez su sueño, aunque nunca había tenido la oportunidad de ganar uno ella misma. De repente, los recuerdos volvieron a surgir. Recordó los días en que se encontraba de pie sobre un tatami de karate, escuchando los vítores que resonaban entre la pequeña pero apasionada multitud. Aquellos habían sido sus momentos más felices. Cada puñetazo y patada decisivos, cada gota de sudor en el suelo del dojo mientras superaba sus límites. En aquel entonces, Kenya Johnson era una estrella en ascenso en su suburbio de Atlanta, acumulando medallas y elogios de maestros que elogiaban su talento natural y perseverancia. Para ella el karate no era solo un arte marcial. Fue su orgullo, su salvavidas, el impulso que la impulsó a superar las dificultades. Pero todo se vino abajo cuando su mundo se vino abajo. La repentina muerte de su madre, su única familia, la obligó a abandonar sus sueños marciales y buscar trabajo para sobrevivir. La apasionada joven luchadora tuvo que crecer rápidamente, enterrando su amor por el karate en lo más profundo de su ser, como un recuerdo lejano. Perdida en sus pensamientos, Kenya no se dio cuenta de que Ethan estaba en la puerta. La observó atentamente, especialmente cuando ella se detuvo frente a la foto de Bruce. Sus ojos contenían algo que él nunca había visto. No era miedo, sino un profundo arrepentimiento,
un anhelo oculto que se asomaba a través de su sereno exterior. Isen habló suavemente, interrumpiendo su ensoñación. «Ah, Kenia, ¿hay algo en esa foto que te llamó la atención?» Sobresaltada, Kenia se volvió hacia él y un rubor de vergüenza se dibujó en su rostro. Ella lo ocultó rápidamente y esbozó su mejor sonrisa. «Oh, nada, señor Whitmore. Simplemente pienso que Bruce es muy talentoso». Isen se quedó en silencio por un momento, su mirada aguda la examinaba, pero su tono permaneció amable. «No estoy convencido de que sea tan simple. Vi la forma en que lo miraste. Estoy seguro de que hay algo más detrás de tu expresión». Kenia se quedó en silencio, sus ojos evitando su mirada directa mientras su corazón latía con fuerza, en parte por sorpresa, en parte por miedo. Ella sabía que Isen era inteligente y perceptivo. Y ahora él sospechaba del pasado que ella había trabajado tanto para ocultar. «Señor Whitmore, solo soy la ama de llaves. Mi pasado no es precisamente digno de mención», murmuró más para sí misma que para él. Isen se acercó un paso más, todavía respetuoso, pero su sinceridad pareció llegarle al alma. «No estoy de acuerdo. El pasado de todos merece ser honrado, sin importar quiénes sean, y creo que el tuyo no es la excepción». Kenia sostuvo sus honestos ojos verdes, sintiendo la calidez de su buena voluntad, pero se mantuvo firme. No podía dejar escapar su secreto más profundo, especialmente en la casa Whitmore, donde cada movimiento era escrutado. «Gracias por su preocupación, señor, pero la verdad es que no hay nada que contar», dijo con firmeza, y luego volvió a su trabajo, dejando a Isen solo en la reluciente sala de trofeos, con la mente llena de preguntas. En ese momento, Isen se dio cuenta de que Kenia estaba lejos de ser un país común. Estaba más seguro que nunca de que detrás de su fachada reservada y humilde se escondía una larga historia llena de secretos, quizás el mayor de los cuales era su propia historia con el karate que Bruce mostraba tan orgullosamente. Y sabía que si quería comprender verdaderamente a Kenia, tendría que mirar más allá de los muros que ella había construido a su alrededor, aunque ninguno de los dos estaba preparado para la verdad que saldría a la luz. La noche del sábado en la mansión Whitmore nunca había estado más animada. Los invitados adinerados de toda Atlanta se habían reunido en gran número, vestidos con sus mejores y más elegantes atuendos. Las risas y las charlas amables resonaron en la amplia sala principal, donde los candelabros de cristal emitían un brillo deslumbrante, creando una atmósfera a la vez lujosa y ostentosa. Kenia se movía con gracia entre la multitud, balanceando una bandeja de plata pulida con copas de vino tinto intenso que captaban la cálida luz a su paso. Se ajustó el cinturón negro y se paró sobre la colchoneta azul oscuro. Los recuerdos de las severas lecciones de su padre, la victoria como el único objetivo, el fracaso inaceptable, lo inundaron. Bruce desató una furiosa descarga de puñetazos y patadas contra el saco de boxeo, canalizando toda su ansiedad y rabia en cada golpe. Sin embargo, por mucho que luchara, las visiones de la mirada aguda y las técnicas impecables de Kenia lo perseguían. Jadeando, el sudor empapaba su uniforme. Miró la gran foto enmarcada en la pared. El mismo, el metal reluciente, la arrogancia sonriéndole. Apretando los dientes, Bruce se recordó a sí mismo que esta lucha no se trataba solo de defender su orgullo. Se trataba de proteger el poder y la reputación que había construido con tanto esfuerzo. Juró entonces hacer lo que fuera necesario para ganar. Bruce sabía que ya no podía descartar a Kenia como un oponente fácil, ni permitir que nadie, especialmente Isen, presenciara su derrota. Comprendía que podrían ser necesarios métodos duros. Impulsado por la creciente rabia y el orgullo herido, la mirada de Bruce se volvió más fría y aguda que nunca. Se prometió en silencio que su encuentro contra Kenia no sería una pelea más. Sería la batalla definitiva, la que decidiría el destino del honor y el poder de Bruce Whitmore. Sin embargo, en el fondo, Bruce sintió un miedo innegable por primera vez. Un temor vago y persistente de enfrentarse a un adversario misterioso que aún no comprendía del todo. Y ese miedo, le gustara o no,
estaba carcomiendo el orgullo que siempre había protegido a cualquier precio. Esa tarde de domingo, el atardecer bañó el cielo de un impresionante dorado anaranjado, un marcado contraste con la tensa atmósfera que se apoderaba de Whitmore. Patio trasero. Lo que solía ser un espacio familiar se había transformado en una arena improvisada. Filas de sillas, ordenadas alrededor de una colchoneta de entrenamiento azul oscuro, albergaban a invitados de la alta sociedad impecablemente vestidos, curiosos y ansiosos por presenciar este inusual duelo. En el centro, la colchoneta yacía inmaculada, atrayendo todas las miradas. Sin que la multitud, deslumbrada por el glamour de la noche, lo supiera, les aguardaba una batalla mucho más feroz, una de orgullo, dignidad y honor. Bruce salió primero por las imponentes puertas, irradiando una confianza despreocupada que rayaba en la arrogancia. Vestía un impecable JE de karate blanco, confeccionado a medida hasta la última puntada, con su reluciente cinturón negro atado a la perfección a la cintura, símbolo claro de su rango superior. Deteniéndose en el centro del escenario, observó al público con una sonrisa orgullosa, disfrutando de los aplausos. Momentos después, se abrió una pequeña puerta trasera y Kenia salió tranquilamente. Su sencillo y curtido hombre contrastaba marcadamente con la elegancia de Bruce, pero había una férrea determinación en sus ojos que exigía atención. Avanzó con paso firme e inquebrantable, como si estuviera exactamente donde pertenecía, y nada, ninguna presión, ninguna mirada crítica pudiera perturbarla. Los invitados reunidos susurraban entre sí, con los ojos oscilando entre el escepticismo y la diversión. Algunos apostaron discretamente a que el combate terminaría rápidamente con la desgracia de Kenia. Para ellos, una criada jamás podría aspirar a igualar a Bruce Whitmore, el célebre y engreído campeón de karate del país. Bruce dio unos pasos hacia ella, haciendo una breve reverencia, con un tono cargado de sarcasmo. Kenia devolvió la reverencia con solemne precisión, realizando el saludo formal de karate con una calma que provocó la exclamación de asombro de los espectadores. Cada uno se retiró a sus posiciones iniciales mientras el árbitro, elegido personalmente por Bruce, levantaba el brazo para señalar el inicio del combate. Al grito de inicio, Bruce se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, desatando una ráfaga de potentes patadas y golpes precisos. La multitud estalló en vítores mientras dominaba el intercambio inicial, mostrando plenamente su calibre de campeón. Kenia se vio obligada a retroceder, esquivando con destreza cada ataque afilado y afilado. Los espectadores estaban seguros de que era un asunto unilateral. Bruce presionó el ataque sin descanso, obligándola a ponerse a la defensiva, con una fría sonrisa que se ensanchaba al no ver señales de contraataque. Pero solo Bruce conocía la agitación que se escondía bajo su sereno exterior. Cada golpe que asestaba estaba alimentado por la ansiedad y la impaciencia, un temor silencioso de que Kenia, antaño campeona, pudiera cambiar el rumbo. No se atrevió a darle una oportunidad. En primera fila, Isen permanecía con los puños apretados y los hombros tensos, sintiendo con cada fibra de su ser el peligro que enfrentaba Kenia bajo la despiadada embestida de Bruce. Sabía que el objetivo de Bruce no era solo la victoria. Era humillarla delante de todos. Bruce, detén esta locura, murmuró Isen en voz baja, con la mirada fija en la acción. Mientras tanto, la defensa de Kenia se mantenía sólida como una roca. Su mirada fría y concentrada no delataba pánico. Aunque presionada con fuerza, mantuvo una compostura perfecta, esperando el momento preciso para contraatacar. El público observaba, compadeciéndola, convencida de que se derrumbaría bajo la presión en cualquier momento. Entonces, cuando Bruce se sobreextendió con una patada alta y enérgica, confiado en su potencia, pero descuidado en su ejecución, los ojos de Kenia cobraron vida. En un instante, se deslizó a un lado con precisión impecable y ejecutó un barrido sordo que desequilibró a Bruce, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Un silencio repentino invadió la arena. Bruce se congeló, el pánico se reflejó en sus ojos,
su miedo cuidadosamente disimulado se derramó a la vista. Sin embargo, el orgullo no le permitió ceder. Apretando los dientes, atacó de nuevo con aún mayor fuerza. Kenia permaneció impasible, con una expresión tan tranquila como un lago en calma, pero con un fuego interior ardiendo con más fuerza que nunca. La contienda había dado un giro electrizante, y todos ahora se daban cuenta de que la pequeña y modesta mujer que tenían ante ellos era una oponente formidable, que derribaba todas las expectativas y prejuicios que tenían. Kenia comprendió que esto era más que una pelea física. Era su prueba de carácter, de su honor y autoestima, y estaba lista para todo lo que exigiera. En él una tensión sofocante hacía que los ojos de todos los invitados, bien recuperados, estuvieran fijos en el ring. Kenia permanecía allí, con su modesto atuendo, pero sus ojos se habían agudizado, ardiendo con una determinación nunca antes vista. Por primera vez en su vida, Bruce se sintió realmente confrontado por un oponente que no se rendiría tan fácilmente como los demás. Tras el contraataque de Kenia, Bruce se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa y la ira. No podía creer que una simple ama de llaves, esta mujer delgada e inofensiva, hubiera ejecutado un barrido de pierna tan limpio y preciso, desequilibrándolo. Sintió las escaleras atónitas y escépticas del público como dagas invisibles que perforaban su orgullo, el cual había defendido a toda costa. El miedo y la furia se alzaron como magulladuras, pero apretó los puños y reprimió cualquier signo de debilidad. Su orgullo no permitiría la derrota, especialmente a manos de alguien como Kenia. Su expresión se volvió gélida al decidir usar sus técnicas más peligrosas para terminar esta pelea por cualquier medio necesario. Sin dudarlo, Bruce arremetió de nuevo, más rápido, más fuerte y mucho más feroz que antes. Desató patadas circulares afiladas y feroces, y golpes de mano brutales dirigidos a los puntos más vulnerables de Kenia. Ya no le importaban las reglas ni la deportividad. Solo le importaba la victoria y destruir la imagen resiliente que Kenia acababa de forjar en la mente de todos. Kenia se vio obligada a ponerse a la defensiva, sintiendo toda la fuerza del despiadado bombardeo de Bruce. La multitud vitoreó cuando Bruce recuperó la ofensiva, algunos incluso esperando que esto concluyera en la ignominiosa derrota de Kenia. Pero en el momento en que Kenia parecía acorralada, la impaciencia de Bruce lo traicionó. En su desesperación por ganar, arremetió con un golpe ilegal que le rompió el hueso, dirigido directamente al cuello de Kenia, mucho más allá de los límites de un partido amistoso. El público guardó silencio, horrorizado. Eason se puso de pie de un salto, con el rostro pálido y el corazón en la garganta, convencido de que Kenia no escaparía del salvaje golpe. Bruce, en ese frenesí depredador, había abandonado todo honor y control. Sin embargo, Kenia, desafiando cada pensamiento de miedo en él, en la habitación, permaneció inmóvil, completamente concentrada. Sus ojos estaban anormalmente tranquilos, como si el brutal golpe de Bruce se moviera a cámara lenta. En un solo movimiento, impecablemente sincronizado, se deslizó a un lado, evadiendo por poco su ataque más peligroso. Bruce, sin controlar su impulso, se lanzó hacia adelante, dejándose completamente expuesto. Ese era el momento que Kenia había estado esperando. Con un giro fluido y potente, asestó una patada circular impecable. Su técnica era tan precisa que parecía imposible. El golpe impactó de lleno en el torso de Bruce, derribándolo. En un instante aterrador, fue lanzado por los aires y se estrelló contra la lona con un golpe sordo y estremecedor que resonó por todo el patio. Un silencio sepulcral descendió. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. Bruce Whitmore, el arrogante campeón nacional de karate, el hombre poderoso, yacía inmóvil en el suelo, con el rostro pálido y su habitual orgullo completamente desvanecido. Kenia se levantó deliberadamente, manteniendo la compostura, respirando profundamente. Miró a Bruce sin rastro de triunfo ni regodeo. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban de alivio y un orgullo silencioso,
como si una carga oculta que había llevado consigo todo el tiempo finalmente se hubiera aliviado. Bruce yacía allí, escuchando los susurros atónitos y las exclamaciones de incredulidad a su alrededor. Los ojos que una vez lo admiraron ahora lo miraban con sorpresa o incluso desprecio. Una humillación y una vergüenza, como nunca antes había conocido, lo inundaron, y anheló desaparecer bajo tierra. Intentó levantarse, pero su cuerpo se negó a obedecer. Su mirada se encontró con la de Isen. Una mirada de amarga decepción e ira se reflejó en él. Bruce se dio cuenta de que no solo había perdido una pelea. Había desperdiciado el último resquicio de respeto que su hermano le tenía. Kenia hizo una reverencia respetuosa en el saludo formal de karate y se giró para abandonar la arena, sin necesitar aplausos ni vítores del público. Isen la vio marchar, henchido de admiración y orgullo. Comprendió que esta victoria era mucho más que física. Era la prueba más clara de la resiliencia, la dignidad y la fuerza interior de la mujer que todos habían pasado por alto. Y Bruce, tendido deshonrado, sintió que el mundo que una vez había dominado se desmoronaba, dejándolo solo con las amargas consecuencias de su propia creación. Un pesado silencio persistió tras la humillante caída de Bruce. En ese breve instante, todo el patio trasero de Whitmore pareció congelarse. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Kenia se retiró del tatami con el rostro sereno, pero en el fondo de sus ojos una herida invisible sangraba silenciosamente. Bruce yacía en el suelo, con todos los músculos doloridos, pero el dolor físico no era nada comparado con el golpe a su orgullo. La vergüenza de estar tendido ante las miradas juzgadoras y compasivas de estos distinguidos invitados lo quemaba por dentro. Por primera vez en su vida, Bruce sintió de verdad el dolor de una derrota aplastante que siempre había considerado imposible. Se obligó a incorporarse, con los ojos llenos de rabia y odio mientras miraba a Kenia. Un pensamiento cruel se formó rápidamente en su mente. Nunca aceptaría esta derrota. Para Bruce, Kenia no solo le había robado la victoria. Le había robado su respeto y su orgullo. Cosas que creía que solo le pertenecían a él. Lentamente, se puso de pie, con el rostro desencajado por la ira y la arrogancia, mientras se dirigía a la multitud que lo observaba. Luego, alzando la voz en un tono frío y malicioso que rompió la quietud de la tarde, declaró: «Damas y caballeros, parece que todos hemos sido engañados de forma espectacular». Todos lo miraron con asombro y curiosidad. Isen reconoció al instante que Bruce estaba a punto de caer en otra humillación, con el corazón encogido de miedo. Bruce continuó con una voz venenosa y afectada. «Kenia no es solo una luchadora inesperadamente hábil. También es una actriz talentosa. Claramente sabe cómo captar la atención, especialmente la de mi hermano Isen Whitmore. Me pregunto si todo esto formaba parte de su plan perfecto para congraciarse con esta familia adinerada y explotarla». Los invitados estallaron en murmullos. La acusación infundada y cruel de Bruce fue como una cuchillada para el honor y la dignidad de Kenia. Kenia se quedó paralizada, con el corazón encogido por la crueldad de su calumnia. Había resistido. Había oído tanto de esta familia, pero las palabras de Bruce traspasaron un límite que ella no podía tolerar. Al percibir la reacción de la multitud, Bruce se envalentonó y continuó con una burla desdeñosa. «Qué lástima, ¿verdad? Una pequeña ama de llaves que recurría a la seducción y fingía inocencia para lograr sus objetivos. Pero dime, Kenia, ¿de verdad crees que un golpe de suerte puede ocultar tu verdadero plan?» El tono de Bruce destilaba desprecio mientras buscaba humillarla aún más para salvar su orgullo destrozado. Kenia apretó el puño, obligándose a no ceder ante sus maliciosas mentiras. En ese momento, Isen ya no pudo permanecer callado. Dio un paso adelante, con los ojos encendidos de ira, y espetó: «Ya basta, Bruce. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Si pierdes, acéptalo. Deja de actuar como un monstruo cobarde». Bruce retrocedió ante el feroz arrebato de Isen. Pero rápidamente recuperó su desafiante mueca. «Ay, Isen,
Olvidé que siempre defiendes a esta pobre criada. ¿Ya te ha manipulado también? Isen apretó los dientes y habló con una voz fría e inquebrantable que todos pudieron oír. Bruce, hoy por fin te veo como eres. Ocultas tu inseguridad, debilidad, arrogancia y desprecio por los demás. No creas que difamar a Kenia hará que la gente olvide que fuiste tú quien usó tácticas deshonestas y poco éticas para intentar ganar a cualquier precio. Las palabras de Isen impactaron a Bruce como un golpe de gracia, dejándolo pálido. La multitud que lo rodeaba comenzó a mirar a Bruce con decepción y desprecio. Kenia permaneció inmóvil. La defensa de Isen le reconfortó el corazón, pero sabía que no podía quedarse. La calumnia de Bruce, aunque falsa, había herido profundamente su dignidad. Se dio cuenta de que este era su punto de quiebre. Se acercó a Isen y le dijo en voz baja pero con firmeza: «Gracias por todo, señor Whitmore, pero creo que es hora de irme». Isen la vio irse, impotente y dolido, pero comprendiendo su necesidad de proteger su honor. Solo pudo quedarse allí de pie mientras ella se alejaba, con el corazón apesadumbrado por la ira y la injusticia. Kenia se dio la vuelta y abandonó la finca. Los invitados la siguieron atónitos. No miró atrás, sabiendo que la amargura y el dolor de su pasado habían quedado atrás, y que debía seguir adelante para protegerse. Bruce se quedó paralizado, experimentando por primera vez que la verdadera victoria no estaba en una competencia física de la que siempre había presumido, sino en sí mismo, el respeto, la dignidad y el honor que acababa de perder por completo delante de todos. Y ahora comprendía que la consecuencia más amarga no era perder contra Kenia, sino perder el último atisbo de respeto de Isen, el único hermano al que siempre había admirado y respetado. Un resultado que él mismo había forjado y que se vio obligado a soportar. En cuanto Kenia se alejó, su pequeña figura desapareció en la distancia. Un pesado silencio se apoderó de la finca Whitmore. Isen se quedó paralizado, con la mirada fija en el espacio vacío que ella acababa de dejar. Un profundo arrepentimiento y vergüenza lo invadieron al recordar los crueles insultos que había sufrido, pronunciados por su propio hermano. Bruce, destrozado y humillado, se retiró a sus aposentos, dejando atrás la amarga verdad de quién era realmente, algo que había ocultado durante años. Isen vio a su hermano desvanecerse en su interior, sintiéndose impotente y decepcionado. Sobre todo, sus pensamientos se dirigieron a Kenia, la mujer que había despertado en él sentimientos que nunca había conocido bajo la fría sombra de su familia. Tomó una decisión al instante. No podía dejar que Kenia se le escapara así. No podía permitir que abandonara su vida cuando su corazón finalmente había redescubierto la emoción genuina. Sin dudarlo, Isen salió furioso de la mansión Whitmore, ignorando las miradas de asombro de los invitados y los chismes susurrados. Lo abandonó todo: privilegios, reputación, las asfixiantes normas sociales para perseguir a la mujer que había tocado su alma. Condujo implacablemente por interminables avenidas, alejándose del mundo de la opulencia y adentrándose en un humilde barrio suburbano a las afueras de Atlanta. Allí no había grandes fincas ni luces brillantes, solo cabañas sencillas, animadas por las risas y el parloteo de la vida cotidiana. Isen se detuvo frente a la pequeña casa de Kenia, con el corazón latiendo como nunca. Salió del coche y se acercó al porche, donde encontró a Kenia sentada sola, con la mirada perdida, como si aún cargara con el peso de las heridas del día anterior. Levantó la vista al oír sus pasos y abrió los ojos de par en par, sorprendida al reconocerlo. Levantándose rápidamente, se armó de valor con serenidad, con voz suave pero firme. «Señor Whitmore, ¿por qué ha venido?» Isen se acercó, mirándola a los ojos con genuina intensidad, con la voz temblorosa de sinceridad. «Vine a disculparme. No soporto lo que Bruce te dijo hoy. No merecías ninguno de esos insultos, Kenia». Kenia lo miró con gratitud mezclada con cautelosa duda. Vio el sentimiento en sus ojos, pero también sabía cuán grande era la brecha entre sus mundos.
¿Podría una mujer de sus modestos recursos encajar con un hombre de la riqueza y el poder de Isen? Negó con la cabeza suavemente, con emoción en su voz, pero lúcida. Gracias, Isen. Pero sabes tan bien como yo que venimos de dos mundos muy diferentes. No puedo entrar en el tuyo, y tú no encajarías en el mío. Isen se negó a ceder. Él se acercó aún más, colocando una mano suave sobre su hombro, su mirada seria. Kenia, no estoy aquí para arrastrarte a mi mundo ni para obligarme a entrar en el tuyo. Lo que quiero es construir un mundo completamente nuevo. Un mundo solo para nosotros dos. Donde no haya prejuicios, ni divisiones entre ricos y pobres, donde podamos ser simplemente nosotros mismos. Kenia se quedó sin palabras. Sus sinceras palabras despertaron algo en ella, y vio la genuina determinación en sus ojos, pero las cicatrices dejadas por la crueldad de la familia Whitmore eran profundas. Isen, me conmueve lo que dices, pero ¿de verdad entiendes lo que pides? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? ¿A dejar atrás la vida que conoces para vivir simplemente conmigo? Isen la miró profundamente a los ojos sin dudar, con voz firme. Kenia, renuncié a todo eso en cuanto salí de la mansión hoy. Lo que siempre he deseado no son esos privilegios deslumbrantes. Es encontrar mi propio corazón, encontrar a la única persona que me hace sentir verdaderamente vivo, y esa persona eres tú. Sus palabras temblaron de emoción y convicción, tomando a Kenia completamente por sorpresa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las contuvo, su mirada se llenó de sinceridad y gratitud. Isen, quiero creerte, pero la vida que ofreces no siempre es fácil. ¿Estás seguro que no te arrepentirás de esto? Isen tomó suavemente su mano y la sostuvo firmemente, mirándola directamente a los ojos. Nunca he estado más seguro de algo. Estoy dispuesto a afrontar cualquier dificultad. Mientras estés a mi lado, construiremos una nueva vida juntos, nuestro propio mundo de felicidad. Kenia lo estudió durante un largo rato. La duda se desvaneció y fue reemplazada por un amor creciente que llenó su corazón. Ella le ofreció una pequeña y genuina sonrisa y asintió. En ese momento, ambos comprendieron que se habían encontrado el uno al otro y un nuevo mundo donde el amor y la honestidad trascendían todas las barreras. A partir de ese día, emprenderían un nuevo viaje juntos, buscando la verdadera felicidad para ambos corazones. Desde el momento en que Kenia asintió en señal de acuerdo, Isen supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Su corazón se llenó de felicidad, pero también revoloteó de emoción y preocupación ante los desafíos que le esperaban. Él entendió que el camino elegido no sería fácil, pero eso solo lo hizo más significativo. En los días siguientes, Kenia y Isen se pusieron a trabajar para convertir su sueño compartido en realidad. Pasaron horas juntos planificando y desarrollando su idea de un centro de artes marciales en algo concreto. Isen vendió rápidamente sus bienes personales, símbolos de su antigua vida privilegiada, y decidió dedicar todo lo que tenía a construir un nuevo futuro donde todos tuvieran las mismas oportunidades de crecer y transformar sus vidas. Después de una larga búsqueda, descubrieron un viejo edificio abandonado en las afueras de Atlanta. Aunque deteriorada, la estructura albergaba un potencial inmenso, una vista perfecta para su visión. Se arremangaron y comenzaron las renovaciones, repintando las paredes desgastadas, limpiando los escombros y fregando cada cristal de las ventanas. Con cada día que pasaba, se dieron cuenta de que no estaban simplemente creando una escuela KD. Estaban sentando las bases para un mañana más brillante en el que las personas serían juzgadas por su espíritu, no por su estatus o sus antecedentes. Cuando el centro estuvo listo, lo bautizaron como Proyecto Raíz, simbolizando que la verdadera fuerza surge de nuestras raíces, de nuestros valores fundamentales, de la fuerza interior de cada persona. Abrieron las instalaciones de forma gratuita a niños, mujeres y veteranos desfavorecidos, a menudo olvidados por la sociedad. Su misión era hacer del karate una herramienta poderosa para que los vulnerables recuperaran la confianza, el coraje y, sobre todo, el respeto a sí mismos.
No tardó mucho para que el proyecto Ruth ganara atención. Los primeros visitantes trajeron diversas historias de vida. Jóvenes a quienes nunca se les dio una oportunidad. Mujeres que sufrieron abusos e injusticias. Veteranos ignorados después de regresar del servicio. Bajo la guía dedicada de Kenia, comenzaron a descubrir el poder dentro de sí mismos. Kenia enseñó no solo técnicas de karate, sino también el espíritu de las artes marciales, lecciones de perseverancia, compasión y resiliencia frente a la adversidad. Cada vez que veía a un niño o a una mujer recuperar la esperanza y la fuerza, comprendía que sus propios dolores pasados no habían sido en vano. Ellos fueron la fuente de su empatía y su impulso para empoderar a otros. Isen, una vez un hombre rico atrapado en el lujo y la soledad, ahora se dedicó por completo al proyecto Raíz. Él dirigió las operaciones diarias y encabezó la recaudación de fondos de la comunidad para mantener el centro próspero. Con el tiempo, se convirtió en una parte indispensable de esta pequeña comunidad, respetado no por su estatus o riqueza, sino por su genuino cuidado y dedicación a cada individuo. A medida que pasaban los meses, Isen y Kenia se acercaron aún más. Trabajaron codo con codo, afrontaron las dificultades juntos y celebraron pequeñas victorias cada día. Aprendieron que el amor no era solo la emoción feroz del romance temprano, sino también comprensión mutua, compartir y crecer juntos a través de las pruebas más difíciles de la vida. Una tarde, mientras ordenaban después de clase, una joven madre agarrando a su pequeña hija entró al centro. Sus ojos estaban llenos de cansancio y desesperación. Kenia se acercó con delicadeza y pronto se enteró de que la mujer había huido de un matrimonio violento. En ese momento, Kenia se dio cuenta de que Root Project se había convertido en algo más que un dojo. Era un santuario para quienes buscaban esperanza y fortaleza. A partir de ese día, el centro ofreció no solo entrenamiento de karate, sino también asesoramiento y talleres de habilidades de vida, ayudando a las personas a reconstruir sus vidas con positividad. La transformación de la comunidad atrajo la atención de organizaciones benéficas y donantes. Pero lo que más alegría trajo a Isen y Kenia no fueron las donaciones. Fueron las sonrisas radiantes y la confianza renovada de aquellos a quienes ayudaron. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Isen y Kenia se sentaron en los escalones de entrada del centavo. Isen tomó suavemente la mano de Kenia, su voz suave pero llena de gratitud y alegría. Kenia, gracias. Nunca imaginé que la vida pudiera tener tanto significado. Me mostraste lo hermosa que puede ser la vida cuando vivimos para los demás. Kenia miró a Isen. Sus ojos brillaban con profunda emoción y amor. Ella le apretó la mano y sonrió cálidamente en respuesta. No, Isen. Tú eres quien me ayudó a redescubrir el verdadero propósito de la vida. Gracias por elegirme y construir conmigo este nuevo mundo. En ese momento, ambos supieron que el futuro que estaban creando era más que solo para ellos mismos. Fue un regalo invaluable para todos aquellos que anhelaban una segunda oportunidad para encontrar una vida mejor. Mientras Isen y Kenia construían su nueva vida significativa paso a paso, Bruce permanecía atrapado en la profunda oscuridad que él mismo había creado. Los susurros apagados y las miradas juzgadoras de los amigos de la alta sociedad y de la comunidad que una vez lo rodearon ahora no eran más que ecos fríos y crueles. Todos los que Bruce creía que lo apoyarían se habían alejado, dejándolo solo en el mismo mundo que una vez gobernó con arrogancia. Cada día que pasaba se hacía más pesado para Bruce. Ya no asistía a fiestas lujosas ni aparecía en prestigiosos eventos de martial arts donde antes había sido el centro de atención. Su gran habitación en la mansión Whitmore cayó en el silencio y la oscuridad. Una fortaleza desierta donde se encarceló junto a su vergüenza y culpa infinitas. En su mente, Bruce repitió una y otra vez la pelea de ese día. El momento en que Kenia le falló una patada perfecta y la mirada de profunda decepción en el rostro de Isen cuando la calumnió públicamente. Esos recuerdos apuñalaron su orgullo, destruyendo la fuerte fachada que había construido a lo largo de los años. Se hundió en noches de insomnio, plagado de pesadillas todas las noches.
La confianza y la arrogancia que alguna vez habían sido sus mayores armas se habían convertido en sus enemigos más crueles, sembrando semillas de profundo miedo e inseguridad. Se sintió caer en una espiral de desesperación y confusión sin salida. Finalmente, Bruce tuvo que admitir que no podía salir de ese abismo solo. A pesar de su reticencia y orgullo iniciales, decidió buscar ayuda de una reconocida psicóloga de Atlanta, la doctora Emma Sullivan. Las primeras sesiones de terapia fueron difíciles y tensas. Bruce permaneció frío y a la defensiva, sin querer revelar su verdadera vulnerabilidad. Pero la paciencia y la habilidad de Emma lo ayudaron lentamente a pelar sus capas endurecidas y enfrentar las heridas más profundas de su alma. Después de semanas de enfrentarse a sí mismo honestamente, Bruce comenzó a comprender que todo su comportamiento pasado provenía de una profunda inseguridad, un miedo a no ser reconocido, de vivir siempre a la sombra de Ethan, el hermano mayor perfecto al que admiraba y envidiaba. Esa obsesión lo llevó a la crueldad y la agresión para enmascarar sus propios sentimientos de incompetencia. Bruce se dio cuenta de que desde la infancia le habían enseñado que solo la victoria daba valor a la vida. Se había convencido de que su valor solo existía en el punto más alto de un reclamo. Y esa creencia lo condujo a la catastrófica caída de hoy. En una sesión particularmente poderosa, Emma le hizo a Bruce una pregunta que nunca olvidaría. Bruce, si te despojaras de cada título, de cada dólar, de cada gramo de poder que alguna vez has tenido, ¿quién serías? ¿Qué queda de ti? La pregunta lo dejó atónito. Él no pudo responder. Se dio cuenta de que nunca había sabido realmente quién era sin las trampas de la gloria y el privilegio. Poco a poco, Bruce empezó a cambiar. Aprendió a aceptarse y perdonarse a sí mismo. Aunque el proceso fue doloroso y lleno de lágrimas, llegó a comprender que admitir su culpa no lo debilitaba. Más bien, lo hizo más fuerte y más maduro. Una tarde, reuniendo todo su coraje, Bruce regresó a la sala de trofeos de karate de la mansión Whitmore, el santuario de su orgullo. De pie ante sus relucientes medallas, no sentía ningún orgullo. En cambio, sintió un profundo arrepentimiento por los valores que había perdido en su búsqueda de la gloria personal. Bruce decidió abandonar la finca Whitmore para siempre. Alquiló un apartamento pequeño y modesto y comenzó una vida más sencilla y tranquila. Por primera vez, hacía sus propias compras, cocinaba sus propias comidas y hacía todo sin sirvientes ni fanfarrias. También comenzó a trabajar voluntariamente de forma silenciosa, apoyando a niños desfavorecidos mediante pequeños actos de bondad. Esos momentos de alegría genuina, tan raros en su opulento pasado, le enseñaron humildad y el verdadero significado de vivir auténticamente. Pero Bruce sabía que para salir completamente de la oscuridad, tenía que enfrentarse a aquellos a quienes más había lastimado, Ethan y Kenya. Un día, se armó de valor y fue a visitar el Proyecto Ruth, el centro de artes marcial de Ethan y Kenya. De pie afuera, mirando a través de las ventanas, Bruce vio la felicidad, las sonrisas y el amor que compartían con su comunidad. Se dio cuenta de que ellos eran los verdaderos vencedores, personas que vivían para los demás y construían vidas de verdadero significado. Bruce respiró profundamente, se coló y entró. No esperaba un perdón inmediato, pero quería que Ethan y Kenya supieran que realmente había cambiado. Bruce entendió que el camino hacia el perdón sería largo y arduo, pero estaba listo para recorrerlo porque ahora sabía que la verdadera victoria no consistía en derrotar a otros. Se trataba de superar sus propias debilidades y miedos. Y él creía que esta sería la pelea más importante de su vida. La lucha por recuperar su verdadero valor y aprender a vivir una vida humilde y significativa. Llegó el gran día de inauguración del Proyecto Raíz. Bañado por una suave luz solar dorada y un cielo azul claro que parecía bendecir los sinceros esfuerzos de Ethan y Kenya. El centro estaba decorado de manera modesta pero significativa. Cada silla y cada cartel llevaban la marca de las muchas manos que se habían unido para construir este sueño. Kenya estaba de pie en el pequeño podio de madera. Sus ojos brillaban de emoción mientras miraba los rostros atentos que tenía delante.
Rostros que una vez solo conocieron el dolor, pero que ahora rebosaban de esperanza por una nueva vida. Isen permaneció a su lado, con orgullo y amor en su mirada mientras su corazón se hinchaba con una felicidad que no había conocido durante tanto tiempo. Kenia habló con una voz suave y clara. Hola a todos. Hoy no es solo la inauguración de un centro de arte marcial. Es el comienzo de un nuevo viaje. Nuestro viaje para recuperar el yo, el respeto, la dignidad y la verdadera fuerza dentro de cada uno de nosotros. Una vez creí que el poder residía en derrotar a los demás. Pero ahora sé que la verdadera fuerza no se mide con títulos ni con fuerza. Se encuentra en nuestra capacidad de levantarnos después de cada caída, en la compasión que mostramos y en la humildad que ofrecemos a quienes nos rodean. El público se quedó en silencio, conmovido por sus palabras. Kenia continuó, con su voz rebosante de sinceridad. Solía ser una sirvienta que soportaba el desprecio y la burla de muchos otros. Pero esas dificultades me enseñaron mi propio valor. Nuestra dignidad no se define por nuestros antecedentes o nuestra riqueza, sino por cómo enfrentamos los desafíos y aprendemos a amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Hoy, aquí presente, quiero que cada uno de nosotros sepa que todos merecemos amor, respeto y la oportunidad de ser el héroe de nuestra propia historia. Se escuchó una sonora ovación, no por cortesía, sino porque cada persona allí presente sintió que esas palabras les llegaban directamente al corazón. En un rincón tranquilo del salón, una figura familiar se deslizó dentro, silenciosa y vacilante. Bruce estaba de pie en la parte de atrás, irreconocible del hombre orgulloso y confiado que alguna vez fue. Vestía ropa sencilla y tenía una expresión pensativa y serena. Esta fue la primera vez que Bruce apareció sin buscar atención o reconocimiento. Se dirigió a la pequeña caja de donaciones que había junto a la entrada, donde los invitados contribuían para mantener el centro en funcionamiento. Con manos ligeramente temblorosas, Bruce sacó un pequeño sobre y lo colocó dentro con genuina resolución. Por primera vez en su vida sintió una verdadera ligereza, ya no estaba agobiado por el ego ni el orgullo. Aunque pequeño, este acto marcó el primer paso en su viaje para recuperarse y emerger de su oscuridad pasada. Más adelante, Isen vislumbró esa silueta familiar. Su corazón se encogió con una compleja mezcla de emociones. Miró a Kenia y vio que ella también había notado a Bruce. Sus miradas se encontraron y compartieron una comprensión silenciosa, un perdón silencioso y una empatía que se desarrolló naturalmente sin palabras. Bruce se alejó del centro, sintiéndose más libre que en años. Comprendió que el verdadero perdón no surge de la mendicidad, sino del cambio de acciones y de actitud. Y aunque sabía que el camino por delante sería largo, este momento era el mejor comienzo que podía haber esperado. La ceremonia inaugural terminó entre risas y sonrisas esperanzadas. Isen se giró hacia Kenia, tomó suavemente su mano y susurró lo suficientemente fuerte para que ella pudiera oír. Creo que esta es nuestra mayor victoria, Kenia. Hemos demostrado que la verdadera fuerza no consiste en derrotar a los demás, sino en levantarlos, darles fe y una segunda oportunidad. Kenia asintió, sonriendo con gratitud y alegría. Así es, Isen. Y lo mejor es que no tuvimos que recorrer este camino solos. Juntos, contemplaron la puesta de sol que se desvanecía afuera. Suaves tonos naranja y dorado cubren el cielo con una promesa de paz. Era un símbolo de un nuevo futuro, uno en el que los prejuicios desaparecerían y la verdadera fuerza nacería de la compasión, la humildad y el perdón. En ese momento, todos en Root Project comprendimos que la historia de hoy no era un final, sino un nuevo comienzo esperanzador. Un lugar donde cada persona tiene derecho a vivir con amor, respeto e igualdad. Isen, Kenia e incluso Bruce habían encontrado su verdadera fuerza interior, el coraje para enfrentarse a sí mismos, sanar las heridas del pasado y construir vidas ricas en significado y compasión. Así pues, hemos recorrido una historia de resiliencia, humildad y fuerza interior.
Prueba de que vencer los prejuicios y encontrar la verdadera felicidad depende de nuestra capacidad de perdonarnos y abrazarnos unos a otros. ¿Qué opinas? ¿Es el perdón el paso más difícil para sanar las heridas de la vida? Si te gustó esta historia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares para difundir estos mensajes positivos. Y no te olvides de suscribirte para acompañarme en más viajes emotivos que están por venir. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.